Muchachos, apaguen la cámara. Ya están todos en la presentación en la página 3, ¿cierto? Muchachos, ¿me confirman que están en la página 3 de la presentación de isómeros? En el tipo de isómeros, que es la página 3. Sí, la página 3, listo. Entonces, vamos mirando esta diapositiva. Estamos hablando acá que yo puedo tener la isomería estructural, que esa sí alcanzamos a hablar de ella, que tenía los mismos átomos, pero en diferente orden en que estos están enlazados. Y podíamos tener tres tipos de isomería: la isomería de cadena, la isomería de posición y la isomería de función. La isomería de cadena veíamos ejemplos que, dependiendo de cómo pusiera yo los sustituyentes, los grupos sustituyentes en la cadena, podía tener la misma fórmula, pero que fueran diferentes compuestos. En la isomería de posición veíamos, por ejemplo, cuando uno tiene un alcohol y le cambia de posición en el carbono al alcohol, ya es un compuesto diferente. Y en la isomería de función estábamos nosotros hablando de que todo aldehído es isómero de función de una cetona del mismo número de carbonos y que todo alcohol es isómero de función de un éter del mismo número de carbonos. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es claro, ¿cierto? Bien. Sí. Entonces, Profe, casi no se señora, escucha. yo pienso que eso es problema de la conectividad. Muchachos, tengamos paciencia hoy. Yo igual estoy grabando esta presentación y... Escuchan un poco entrecortado. Ajá. Ya les escribo un mensaje. Tranquilos que si no se oye, yo igual subo la grabación a tema, ¿vale? Y la presentación. Entonces volvamos, ¿vale? Volvamos a la presentación. Vamos a saltarnos lo de los isómeros estructurales, ¿sí? Y vamos a buscar los isómeros de los estereoisómeros. Eso es en la página 8. Isómeros espaciales o estereoisómeros. ¿Están todos en la página 8? Sí. Sí, señor. Bueno, perfecto. Sí, señor. Entonces, miren que las fórmulas moleculares son idénticas y sus átomos presentan la misma distribución. Tienen la misma forma de la cadena, los mismos grupos funcionales y los mismos sustituyentes. Y esos sustituyentes están situados en la misma posición. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo, si todo es igual, son diferentes compuestos? Porque la isomería se refiere a la disposición en el espacio de los átomos que están conformando estos compuestos. O sea, es necesario verlos en el espacio tridimensional para poder saber que son isómeros. Y aquí hablamos de estereoisómeros, o sea, isómeros que son iguales pero difieren en su conformación 3D, en su conformación espacial. ¿Listo? Vamos a saltar a la página 14, que es en donde nos explicaban la isomería cis y trans. ¿Ya estamos en la página 14? Sí. Perfecto. Entonces, ahí nos dan dos ejemplos de isomería cis y trans. Hablábamos que para que se presentara la isomería cis y trans necesitábamos que hubiera un doble enlace carbono entre dos carbonos. ¿Por qué? Porque el enlace sencillo permite que los átomos giren, mientras que cuando tengo dobles enlaces, esa estructura es rígida.
Ay, Dios. Muchachos, ya les quito a mis hijas de compartir pantalla. Y ahora no veo en dónde. Em, yo les mandé un link. Yo les mandé un link para que bajen para que bajen una presentación. Igual yo se la subo. Y ahora no sé cómo dejar de compartir pantalla, que ya no quiero compartir más. Dejar de compartir. Listo. Volvamos a la presentación. Estábamos hablando de la isomería geométrica cis y trans. Entonces, observen el cis-2-buteno. Si yo no tuviera en cuenta esa isomería, sería 2-buteno. Y lo llamaríamos 2-buteno. Pero como los hidrógenos están en diferente posición espacial, fíjense que en la primera figura, el link está en el chat, muchachos. Es que los que se conectaron tarde, pues tal vez no lo vieron, pero a ver. Ahí está el link. ¿Quién compartió pantalla? Bueno, sigamos. Estamos mirando la primera figura, ¿cierto? La figura que está a la izquierda, que tiene los dos hidrógenos rojos hacia arriba. Esa es la forma cis. Siempre que se tengan los dos átomos iguales hacia el mismo lado, es una forma cis. Si miran la figura de al lado a la derecha, tienen los hidrógenos uno hacia arriba, otro hacia abajo. Esa es la forma trans. Y eso es una isomería geométrica. ¿Está claro? Forma cis y forma trans. Sí. Bueno. Muy bien. Entonces miren, por ejemplo, aquí nos van a enseñar alemán, las formas Z y E. Yo la verdad poco he leído que le llamen... Sí, Jesús, yo esos los alcancé a decir en clase, pero estamos repasando. Fíjense acá que en este caso, en este compuesto no es tan fácil de ver, por lo que es un compuesto más complejo. Entonces, si observan estos grupos, a ver, ¿quién me escribe cómo se llama este radical? El radical que está en la figura de la página 15, encerrado en un círculo verde, ¿qué radical sería? En la página 15 de la presentación hay un radical encerrado en un círculo verde. Por acá me dicen metil, ¿todos de acuerdo? Metil. Metilo. ¿Sí? Metilo. Señor. Vale. Muy bien. Y si ustedes pueden ver, los dos grupos metilos están hacia arriba. O sea que en la figura de arriba, esto es, ¿por qué metilo? ¿Quién me pregunta por qué metilo? ¿O quién le contesta por qué metilo, más bien? Mabel, metilo porque solo tiene un carbono, perdón. Entonces sería metil por el número de carbonos. Si tuviera 2 carbonos sería etilo. Si tuviera 3, y ahí sigue. ¿Listo? Mabel. Bueno, perfecto. Entonces vamos bien. Ahora miremos el compuesto de abajo, el que tiene los grupos metilos en rojo. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? ¿Ven el que tiene? Bueno, ese es trans. Y ustedes ya saben por qué es trans. ¿Sí ven la posición? Que ellos están ubicados el uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces, fácil. Si están hacia el mismo plano en cis, si están invertidos es trans.
Esto, a ver, parece que ya se armó aquí una polémica. ¿Quién dice que no sabe de qué hablan, pero por llevar la contraria? ¿Quién es el de ese apunte? ¿Por qué no pone el micrófono, perdón, y nos explica qué pasó? Se fue Nico Moreno. Guillermo habla, que tú fuiste el que dijiste que no sé de qué habla. ¿Qué hubo, Guillermo? ¿Qué pasó? ¿De en qué están llevando la contraria? Guillermo, ¿vamos bien en Cis y Trans, que son isomería geométrica? Guillermo. Bueno, sigamos entonces. La isomería geométrica es relativamente fácil de ver y de interpretar, pero la isomería óptica tiene sus cositas delicadas. Entonces, cuando un compuesto tiene un átomo de carbono asimétrico, se puede decir que tiene actividad óptica. ¿Qué es un carbono asimétrico según ustedes? ¿Un carbono asimétrico? Sí, señor. ¿Qué es un carbono asimétrico? El que tiene en todos sus elementos diferentes. Claro que sí. Es el carbono que está rodeado de grupos funcionales alrededor. De grupos funcionales, sí. Sí, señor, es un carbono que tiene 4 átomos o grupos de átomos diferentes. Y como Jesús nos escribe, es lo que se conoce como un carbono quiral. ¿Vale? Y es muy importante reconocerlos, porque estos compuestos tienen actividad óptica. Y ustedes se acuerdan de qué era lo que hablábamos de actividad óptica, ¿cierto? Actividad óptica es cuando un compuesto es capaz de hacer girar la luz polarizada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que luz polarizada era cuando usted hacía pasar la luz blanca por un filtro polarizador y esta luz salía de ese filtro polarizador vibrando en un solo sentido? ¿Sí? Y entonces cuando usted pone esa luz que va derechita por un solo sentido y la hace pasar a través de una solución con un compuesto con actividad óptica, este es capaz de hacer que la luz gire para un lado. ¿Sí? ¿Se va para otro lado? Sí, señor. A ver, ¿cómo se sabe si una molécula es ópticamente activa? Se pone en un aparato que precisamente tiene una fuente de luz, un polarizador, y que hace incidir un rayo de luz polarizada sobre una muestra. Cuando al otro lado de la muestra hay un detector que mira si la luz salió en el mismo plano en el que entró o giró. ¿Sí, Estefanía? Si la luz gira hacia la derecha, ¿cómo se llama? Si la luz gira hacia la derecha, ¿cómo se llama este compuesto? Dextrógiro. 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 Pero si la luz gira hacia la izquierda, ¿cómo se llama? ¿Levógiro? Levógiro. Dextrógiro y levógiro. ¿Listo? Bueno. Sigamos entonces en nuestra presentación. Entonces se habla que cuando tengo isomería óptica es porque tengo carbonos asimétricos, o sea, carbonos con 4 sustituyentes diferentes. Yo no creo que alguien pueda sacarlos de la llamada, de pronto es por la red que se salen, pero igual pueden volver a ingresar, muchachos. Yo les pido que por favor tengan paciencia. Yo sé que Yo los estoy silenciando. ¿Solo está silenciando? Sí, porque es que hacen Jesús. mucho ruido y no me gusta, o sea, no colaboran. Jesús. Bueno, Jesús, vale, sí, pero entonces, muchachos, O sea, pero- Jesús está actuando como moderador. Y yo se lo estoy permitiendo porque si ustedes dejan el micrófono abierto se filtra mucho ruido ambiental. Pero no es que lo saquen Sí. de la llamada.
Si quieren, pedimos la palabra por el chat y Jesús, como está actuando de moderador, él les libera el micrófono para que ustedes puedan hablar, ¿les parece? Pues uno mismo lo puede liberar, pero yo no me di cuenta cuando yo estaba hablando y no lo tenía activado. Muchachos, si alguno me dice cómo poner las diapositivas en mi pantalla, yo lo hago. Lo que pasa es que traté de compartir pantalla, pero sale el protector de pantalla, que son mis niñas y no quiero que anden por ahí en sus computadores. De pronto es por Mac, ¿sí? No se pudo, pero bueno. Tranquilos que mañana vamos a utilizar Pero una... Señora. es lebórico, giro, algo así. Es que no escuché esa parte. Levógiro es cuando un compuesto hace girar la luz polarizada hacia la izquierda, ¿sí? Tiene que compartir pantalla y arrastrar el archivo fuera de su pantalla. No entendí. ¿Quién puede compartir pantalla y vamos mirando la pantalla? ¿Quién me dijo que...? Dale, por favor. Miren, ahí estamos. Entonces, a ver, deja la siguiente. Pasa, por favor. Pasa a la siguiente. Ahí. Listo. Entonces estamos viendo ahí, gracias. ¿Quién me hizo el favor? Que aquí no sale. No, pero espera, no, vuelvo a poner la presentación. Listo. Entonces, miren que nos habla de estereoisómeros ópticos. ¿Por qué ópticos? Porque si no fuera porque alguien les hizo pasar luz polarizada, no nos hubiéramos dado cuenta de que esas cosas eran isómeros. Entonces, miren ese carbono. Si se fijan que el carbono que está en la manito a la izquierda, tiene un grupo carboxilo arriba, tiene un hidrógeno a la izquierda, tiene una R a la derecha y tiene un amino hacia abajo. Probablemente eso que nos está mostrando sea un aminoácido. De hecho, es un aminoácido. ¿Listo? Entonces, esos compuestos con carbonos quirales tienen actividad óptica. Pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esa no, siguiente. Entonces, muchachos. Muchachos, compórtense. Los isómeros ópticos no se pueden superponer. Entonces, haga de cuenta que usted pone sus dos manos hacia abajo. Y quiere superponerlas. Fíjense que si lo hacen, los dedos pulgares les quedan en diferente dirección, ¿cierto? Es lo mismo cuando yo quiero superponer dos isómeros ópticos. Quedan los grupos funcionales al revés. Entonces, cuando yo tengo esa isomería óptica, puedo decir que en un caso muy particular son la imagen especular el uno del otro, o sea, la imagen que se vería del uno en el espejo, la imagen es el otro, ¿vale? Entonces, presentan las mismas propiedades físicas y químicas, pero se diferencian en que desvían el plano de la luz polarizada en diferente dirección. Siguiente, por favor. Entonces, miren, ¿cómo se nombran? Los nombres que le poníamos nosotros, dextrógiro y levógiro. Muy sencillo. La nomenclatura D y L, que es ponerles D, la letra D y la letra L con mayúsculas, que es cuando tienen un solo carbono asimétrico, y la configuración absoluta de R y S, cuando hay varios centros asimétricos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay moléculas que tienen más de un carbono asimétrico. ¿Listo? Entonces fíjense que cuando nos dicen el isómero R, estamos hablando de un isómero óptico. Cuando nos dicen el isómero S. Siguiente, por favor. Profesor, una pregunta. Señora. ¿Eso fue lo que usted nos mandó a investigar a nosotros sobre la talidomida? Ahorita les iba a preguntar sobre la talidomida. Porque la talidomida no le dicen L y R, le dicen L y... D y L, perdón, le dicen R y S, ¿cierto? R y S. Claro que sí, eso es. Sigamos.
Profe, ¿puede Señora. volver a explicar, por favor, la parte de D y L y A R ver. y S? Sí, señora, por supuesto que puedo volver a explicar. Resulta que cuando un compuesto tiene carbonos asimétricos, hace girar la luz polarizada, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, si la hace girar hacia la derecha, es dextrógiro. Y si la hace girar Sí. hacia la izquierda, es Levógiro. levógiro. ¿Cómo puedo yo esquematizar eso? Puedo poner más y menos, más si es dextrógiro, menos si es levógiro, ¿cierto? O le puedo poner, Sí, señor. o le puedo poner una D mayúscula grande y decir D si es de dextrógiro y L si es levógiro, por ejemplo, D glucosa o L glucosa. ¿Sí? Sí. O puedo poner, en los casos en que la molécula es más compleja, puedo decir que es R o S. Cuando hay más de un solo carbono. Sí. Cuando hay más de un carbono asimétrico. ¿Vale? Y Sí, señor, entonces gracias. se nos perdió la pantalla, ¿cierto? ¿Qué pasó con la que estaba compartiendo pantalla? Kevin se salió, creo. ¿Kevin se fue? ¿Y él era el Sí, que estaba señor. compartiendo? Bueno, no importa. Tengamos paciencia, que pues no es lo usual que nosotros hagamos las sesiones virtuales, ¿cierto? Pero ahí como que va a compartir. Eso, perfecto. Estefanía, D y L son enantiómeros de una molécula. Son enantiómeros, ¿sí? Pero resulta que no solamente puedo tener enantiómeros, porque en la medida en que hay más carbonos asimétricos, yo puedo tener esos tres tipos de isómeros. Se los voy a copiar para que no se confundan. Tenemos enantiómeros, que son la imagen especular, diastereoisómeros y epímeros. ¿Listo? Bueno, miremos este gráfico. Por favor, pase a la siguiente y miremos este gráfico porque alguien me preguntaba cómo se sabía que un... Uy, muchachos, alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo mucho ruido. Vale. Entonces, miren, fuente de luz. Filtro polarizante. Si se fijan que la luz, que acá, después de la fuente luminosa, van flechitas en todas las direcciones porque la luz vibra en todas las direcciones. Y el polarizador lo que hace es sacarlas vibrando en un solo plano. Y cuando pasan por la muestra, miren que la hizo girar. Y es en el plano final de la polarización en donde se detecta si es dextrógiro o levógiro. Bueno. Entonces sigamos. Estábamos hablando que podemos tener enantiómeros cuando un compuesto solamente tiene un carbono asimétrico, como estos que están acá. Fíjense ustedes que tenemos el gliceraldehído, el D-gliceraldehído. ¿Por qué le decimos D-gliceraldehído? Porque el segundo carbono, si ustedes miran, el que está resaltado en amarillo, el primer carbón, ¿qué grupo funcional es, muchachos? ¿Aldehído? Claro que es un aldehído. Ya volví, es que se me fue la luz. ¿Necesitan la pantalla todavía? Sí. Sí, ya la pongo. No, ahí está. ¿Ya la pusieron? Sí, alguien la puso, bueno. sí, alguien la puso. Ok. Vale. Ay, no, Ok, la ok. quitaron. María Alejandra nos castigó y nos quitó la presentación. Bueno, ya la puse. ¿Ya? Bueno, listo, perfecto. Volvamos, estábamos más abajo, creo. Sí, más abajo. Más abajo, donde estaba el gliceraldehído. Ahí está. Un poquito. No, más arriba, más arriba. Más arriba, ahí está el gliceraldehído. Entonces, con calma con este gliceraldehído, ¿sí? Tenemos que el grupo funcional es un ¿qué? Aldehído, ¿cierto? El carbono del aldehído no es un carbono asimétrico. El carbono del aldehído no es un carbono asimétrico, porque ustedes saben que tiene un doble enlace carbono-oxígeno, ¿cierto?
¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, si tiene doble enlace con el oxígeno, significa que no tiene todos los sustituyentes diferentes. Miremos el tercer carbono. ¿Con cuántos hidrógenos está unido? Con 2 hidrógenos, muy bien. Con 2 hidrógenos. O sea que no es un carbono asimétrico porque 2 de los enlaces están establecidos con el mismo elemento. Pero miremos el segundo carbono. El segundo carbono tiene por arriba un aldehído. A la izquierda, la otra izquierda, eso, un alcohol. A la derecha, un hidrógeno. Y abajo un carbono, que es un carbono muy particular porque está unido a 2 hidrógenos y un hidroxilo, ¿cierto? Y un alcohol. Ese carbono Pero es bueno, así. no se ve nada. ¿Señora? No se ve nada, tengo la pantalla en negro. Bueno, miren, ¿ya? No, Me habla Mabel, ¿cierto? No, No. es Juliana. ¿Quién me En la habla? parte de arriba, ¿Juliana? salen los perfiles, ahí aparece una pantalla en donde puede ver. Juliana, si no ves nada, vete al link de la presentación y eso está en la página 22, ¿te parece? el link está en tema. Lo mandé a tema, no, el link lo subí aquí, mira, lo subí en el chat, espera a ver si vuelve y me sale. Ahí está otra Por vez, favor. van 4. Laura lo mandó. Bueno, sigamos mientras Mabel encuentra, Mabel no, mientras la persona que me habló, creo que era Juliana, encuentra el... Gracias, profesor. ¿Ya? Página 22. Espérate. Uy, 22. bueno, sigamos. Entonces miren que ese compuesto gliceraldehído, si yo lo pusiera en el aparatico de la diapositiva de arriba, el de la izquierda me haría girar la luz ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y el de la derecha lo haría girar hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hicieron los químicos? Los químicos dijeron, bueno, Profe, señora, ¿cómo sabe si gira hacia la derecha o hacia la izquierda? por el OH, fíjate que cuando el OH se pone hacia la derecha, es dextrógiro. Y si se pone hacia la izquierda, es... ¿Qué? Levógiro. Levógiro. Bueno, entonces me dice, D y L entonces dependen de la ubicación de los hidroxilos en la estructura lineal de la molécula. En el caso del hidroxilo, sí, depende de la posición en el caso del gliceraldehído, perdón, depende de la posición del hidroxilo. ¿Sí? Estefanía, estamos muy bien. Vale. Sigamos, siguiente. Entonces miren ese compuesto que es la glucosa. Y quiero que me digan, antes de analizar cualquier cosa, quiero que se imaginen que usted pone una glucosa encima de la otra. Todos los OH quedan invertidos. ¿Sí se fijan en eso? Ustedes saben que la glucosa tiene 6 carbonos, ¿cierto? El primer carbono es un aldehído. O sea, ese es asimétrico. Muchachos. No, el del aldehído no es asimétrico. No es asimétrico. Miremos el sexto carbono. ¿Es asimétrico? No, tampoco. No. Porque tiene 2 hidrógenos. Pero si ustedes miran los otros 4 carbonos, miremos el carbono 2, ¿sí? Está unido hacia arriba con un aldehído. Hacia un lado a un hidroxilo y al otro a un hidrógeno. Y hacia abajo a un grupo de carbonos que es diferente si miro a los otros 3 sustituyentes, ¿sí? Bueno, miremos el carbono 3. ¿Lo que tiene hacia arriba es igual a lo que tiene hacia abajo? Porque yo les confieso que cuando empecé a estudiar el tema caía porque yo decía hacia arriba carbono, hacia abajo carbono, eso no es asimétrico. Pero ese carbono es igual, no lo es, y entonces lo vuelve asimétrico.
Entonces, ¿cómo se llaman estas dos moléculas que tienen todos sus carbonos asimétricos invertidos? Es decir, la una es la imagen especular de la otra. ¿Cómo se llaman? Carbono quiral. No, el compuesto completo. ¿Eso no es un enantiómero? Son enantiómeros. O sea, la D-glucosa es el enantiómero de la L-glucosa. Entonces ustedes dicen, bueno, pero tiene 4 carbonos asimétricos, 4 carbonos quirales. ¿Cómo hago para saber cuál mirar y que me indique si es dextrógiro o levógiro? Entonces la norma es muy sencilla. Se mira el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. Es decir, si el grupo funcional es el aldehído del carbono 1, ¿cuál es el más alejado? El 5. Entonces se dice que el carbono 5 es el que me indica si es dextrógiro o levógiro. Y miren que en el dibujo de la izquierda, el OH rojito me indica que el compuesto es dextrógiro, pero el otro lo ponen a la izquierda y me dice que es levógiro. ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Sigamos. Bueno, esto es lo mismo. Fíjense que en este caso no tenemos un OH de referencia, ¿cierto? Pero lo que sí tenemos es, si ustedes observan, la A y la C están invertidas del que está R y el que está S. ¿Sí ven? La A y la C están invertidas. Por eso es que a veces uno no entiende que un compuesto tiene actividad óptica, por lo menos con la talidomida, que usted lo mira y cuesta trabajo saber cuál es el carbono quiral, porque usted le busca OHs y en ese caso no tiene. En ese caso se parece más a esto que nos muestra esta diapositiva, que la A y la C están invertidas. ¿Listo? Bueno, sigamos. A ver. Creo que nos vamos a demorar mucho si hacemos este ejercicio ahorita, pero lo planteamos para la próxima vez que nos veamos. Ustedes me averiguan cuántos carbonos quirales y por lo tanto cuántos isómeros tiene ese compuesto. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo lo van a hacer? Sí. Bueno, no, sorpréndame. Sigamos. A ver que no nos vaya a salir la respuesta ahí. A ver qué están haciendo. Entonces, miren. Para determinar isomería óptica, ¿sí? Se jerarquizan los 4 sustituyentes del carbono asimétrico, utilizando el mismo criterio. Pero un repasito por encima. Jesús, ¿a qué se refiere? Sigamos nosotros. Con lo de caracterizaciones ópticos. Lo de ejercicio, pues. Bueno, ahí están las reglas, mire. Las reglas de Cahn-Ingold-Prelog. Muchachos, eso no es tan... O sea, no, es como por saber que existe, porque cuando veamos mañana que empecemos con carbohidratos, ahí sí vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. ¿Listo? Sigamos. Bueno, en la de arriba que nos hablaba de enantiómeros y de estereoisómeros. Entonces, muchachos, ahí no se ve muy bien, pero yo les cuento. Cuando todos los carbonos asimétricos de una molécula están invertidos respecto a otra, se dice que esas dos son enantiómeros porque son la imagen especular, ¿sí? ¿Eso fue claro? Sí, señor. Bueno. Pero ¿qué pasa si solamente uno de esos carbonos asimétricos está invertido y los otros están iguales? Siguen siendo isómeros, ¿cierto? Pero ya no se llaman enantiómeros, se llaman epímeros. Entonces, repasemos. Cuando todos los carbonos asimétricos están invertidos, se llaman enantiómeros.
Pero cuando solo es uno, se llaman epímeros. Y hay otra clasificación. ¿Qué pasa cuando tienen más de uno, pero no son todos? Se llama diastereoisómero. ¿Vale? Mañana repasamos otra vez ese concepto cuando estemos viendo carbohidratos. Sigamos. Hay algunas cosas que son conceptos que debemos tener en cuenta, que son el compuesto meso y la mezcla racémica. Entonces, muchachos, ahí lo dice claramente. Cuando en un compuesto meso, cuando en una molécula existen centros estereogénicos iguales, el número de estereoisómeros disminuye. Y además, algunos pueden ser compuestos meso. Y el compuesto meso se da cuando, por ejemplo, muchachos, en la molécula que está más hacia la derecha, ustedes sí ven que la molécula, si la partimos por la mitad es R y una mitad es R y la otra mitad es S. En ese caso, Carolina, no grabes, que igual yo voy a subir la grabación a Tem. Cuando un compuesto tiene una mitad S y otra mitad R, anula su actividad óptica. Entonces, es un compuesto con carbonos asimétricos, pero que no tiene actividad óptica. ¿Vale? Ese es un compuesto meso. ¿Y qué es una mezcla racémica, muchachos? Una mezcla racémica es cuando yo tengo en la misma solución la misma cantidad de moléculas en forma L y en forma R. En forma D. ¿Qué significa eso? Que aunque esas moléculas tengan actividad óptica, cuando yo hago el experimento de poner la luz polarizada, no la hace girar. Entonces, fíjense que son dos situaciones particulares, en el compuesto meso y en la mezcla racémica, que se pierde la actividad óptica aunque tengan carbonos asimétricos. Un compuesto meso es cuando la molécula tiene una porción S y una porción R, o una porción D y una porción L, que es lo mismo, y anula su actividad óptica, ¿vale? Sigamos que ya vamos a acabar. Sigamos. Bueno, entonces ahora hablemos de cosas como aplicaciones de esto. Esto afecta a la glucosa. La glucosa sí tiene muchos isómeros ópticos, pero cuando veamos carbohidratos lo profundizamos. ¿Les parece, Guillermo? Ustedes se acuerdan que hablábamos de la talidomida, ¿cierto? Muchachos, ¿buscaron la talidomida? ¿Los niños de la talidomida? ¿Quién quiere desbloquear su micrófono y contarnos qué investigó de la talidomida? Yo, profe. Listo, dale. Pues primero, eso antes fue utilizado, fue un fármaco químico que inventaron supuestamente para, como sedante y calmante para las náuseas en los primeros meses de embarazo. Sí. Pero lo que estaba causando ese químico era que cuando nacieran los bebés, nacieran sin extremidades, una enfermedad llamada focomelia. Sí, señora. Entonces, los químicos empezaron a investigar y descubrieron que habían dos tipos de talidomida. O sea, tenían la misma fórmula molecular, pero tenían distinta disposición en el espacio, en un grupo de carbono. Y pues desde ese momento es que se empieza a utilizar que cada molécula tiene que estudiarse para saber si tiene enantiómeros. Claro. O sea, por eso se tiene que tener en cuenta la isomería en las moléculas. Claro, o sea que miren que el concepto no es un concepto estrictamente de la química porque también los afecta a ustedes cuando vayan a aplicar la química en la farmacología, ¿cierto? Entonces lo que pasó fue que inventaron el fármaco que, como su compañera nos decía, servía para las náuseas y era tenía un efecto sedante en las embarazadas y no generaba dependencia. Entonces empezaron a recetarlo porque ustedes saben también que cuando los medicamentos se ponen de moda, eso todo el mundo quiere que les receten.
Y empezaron a nacer esos niños que se llaman los niños de la talidomida sin extremidades, con las extremidades bastante atrofiadas. Y fue un pediatra alemán que se dio cuenta de que la única cosa que él podía observar en común de todas las madres de estos niños era que todas habían recibido talidomida. Y elevó la alarma, y por eso es que ahora se hacen esos ensayos clínicos tan estrictos de los medicamentos. Pero, ¿cuál es el isómero que tiene la actividad que induce el defecto en los bebés? Si no estoy mal, creo que es el R. ¿Sí? El otro no, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, si ustedes se ponen a mirar, hay muchos más ejemplos de fármacos que tienen isómeros ópticos. Por ejemplo, si buscan el ibuprofeno, lo del agente naranja tendría que revisarlo, hijo, porque no sé exactamente el mecanismo ahorita. Pero si quiere lo revisamos, me acuerda. Estábamos hablando de otros medicamentos. Si ustedes se ponen a revisar el ibuprofeno, que es un medicamento ampliamente utilizado, ¿no? El ibuprofeno también tiene isómeros ópticos. Y uno de ellos tiene actividad, es decir, es inhibidor de la ciclooxigenasa. Si ustedes se ponen a revisar, entonces eso hace que no se produzcan prostaglandinas y elimina el dolor. Pero el otro tiene una actividad 100 veces menor. O sea que usted tendría que dar una dosis 100 veces más alta para lograr el mismo efecto. A veces tengo entendido que cuando se usan genéricos, el genérico no garantiza que el único que esté presente sea el isómero con la mayor actividad. Y usted escucha que hay gente que dice, no, con el genérico no me siento igual. Probablemente sea por eso. Bueno, entonces muchachos, ¿qué nos queda de hoy? Repasamos la isomería y aprendimos que hay isómeros ópticos, que son aquellos que hacen girar la luz polarizada. Si la hacen girar a la derecha son dextrógiros y si la hacen girar a la izquierda son levógiros. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que dependiendo del número de carbonos asimétricos que tenga, yo defino la actividad óptica por el sustituyente en el último carbono asimétrico. Entonces, si está a la derecha es dextrógiro, si lo pone a la izquierda es levógiro. Y también aprendimos que el concepto de estereoisomería es muy importante en biología porque resulta que eso puede incidir en farmacología, en la actividad de los fármacos, y también cuando yo estoy en bioquímica explicando cómo funciona una enzima, las enzimas son estereoespecíficas, es decir, solo reconocen uno de los dos isómeros ópticos. Por ejemplo, si usted consumiera L-glucosa, no le serviría como fuente de energía a la célula porque la enzima que es capaz de iniciar el proceso de uso de la glucosa como fuente de energía no reconoce la L-glucosa, únicamente la D-glucosa. ¿Vale? Entonces, muchachos, sí, ustedes siempre acuérdense que S se decía la siniestra y siniestra era la izquierda. ¿Se acuerdan? Diestra y siniestra. Como quien dicen que tal cosa hizo a diestra y siniestra. ¿Nunca han escuchado el término de a diestra y siniestra? Bueno, siniestra es la izquierda. Vale. Profe, es el hidroxilo, el que debe estar a la derecha para que sea D. En los carbohidratos sí. Por eso es que iba a preguntar porque aquí está a la izquierda y es D. Sí, no, en los carbohidratos. O sea, aquí no aplica. No, ahí no aplica. Ok. Bueno. Profe, Señora. el ejercicio que usted nos dejó por hacer, ese pues la verdad no entiendo cómo se hace. ¿Quién me habla? Mabel, yo. Mabel. Lo que tienes que hacer en ese ejercicio es buscar los carbonos. Por ejemplo, te ayudo. No, pero déjenme el compuesto, espere. No lo quiten. Muchachos, ese no era. Era el del ejercicio que les puse. Más arriba, por favor, suba. Otro poquito. Otro poquito. Ay, no, más abajo. Pero despacio, más abajo. Ese, déjelo ahí. Ay, no, la anterior. Por ejemplo, miren el primer carbono. Tiene un CH3, ¿sí? De entrada, ¿ese carbono es asimétrico?
No. Pues no, ¿cierto? Miren el siguiente carbono que tiene un doble enlace. ¿Ese es asimétrico? No. Ah, miren el que tiene un CH2. ¿Es asimétrico? Si tiene dos hidrógenos, ¿es asimétrico? No, tampoco. ¿Y si tiene tres hidrógenos, es asimétrico? Tampoco. Bueno, ya les hice la tarea. O sea, ¿solamente hay un carbono asimétrico o no? No sé, mañana ustedes me cuentan. Profe, o Señora. sea que si tiene 2 carbonos y 3 carbonos, no viene siendo asimétrico. No te entendí. Cuando tienen cuando tiene 2 hidrógenos o 3 hidrógenos, ¿no viene siendo asimétrico? Cuando tiene más de un hidrógeno no es asimétrico porque tiene ya dos enlaces con el mismo elemento. A ver, Guillermo, las enzimas trabajan de manera estereoespecífica. Ella solamente reconoce uno de los dos isómeros ópticos. Estefanía, los puntos estereogénicos tengo entendido que son los carbonos quirales, porque son los que dan la actividad óptica. Un carbono es asimétrico cuando está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes. Bueno, muchachos, entonces, yo voy a intentar grabar videos cortos con explicaciones de los temas y se los subo a la plataforma. ¿Listo? Pues obviamente yo no tengo aquí en la casa un estudio de grabación, así es que no esperen algo muy sofisticado, ¿no? Después se ponen a sacar memes, pero vamos a hacerlo lo mejor que se pueda, que quede estético y no quede muy chistoso, ¿vale? Y entonces nos vemos en las horas de clase. Si ustedes miran el horario, tenemos clase, hoy es martes, ¿cierto? Tenemos que reponer una clase. Bueno, hoy estamos reponiendo la clase del lunes. Entonces vamos a quedar con una clase atrasados. Hay que cuadrar que en un día de esta semana tengamos 2 sesiones. Así sea una sesión corta de 1 horita, pero para reponer las clases. ¿Les parece? Sí, todos los días a las 12. Pero resulta que el jueves tenemos taller. Entonces yo esta tarde les subo el taller y el jueves nos conectamos. Yo les indico si por Teams de Microsoft o aquí por esto mismo. Yo creo que intentemos usar Teams. Y resolvemos el taller, ¿vale? Entonces damos por terminada la sesión, muchachos. Muchas gracias por asistir, por su interés y ahí vamos cuidándonos del coronavirus. Recuerden lavarse las manos muchísimo y la distancia social es muy importante. Señora. ¿Cómo subir los horarios? Jesús se fue para el pueblo, muy bien. Los horarios, los mismos horarios que teníamos, o sea, ustedes miren el horario y a esas horas nos conectamos, ¿sí? Y por favor... O sea, mañana a las 12. Mañana a las 12, mañana miércoles a las 12. Eso. Bueno. Profe, también ¿cuándo va a subir los videos de la grabación de esta clase? De esta clase, tan pronto como mire cómo quedó, yo lo subo, ¿sí? Y si no, hago una explicación otra vez en un video y lo subo. Tranquilos que no nos vamos a abandonar aquí entre nosotros. Profe, ¿se me manda por tema cuándo es la otra clase que repone? No, yo les mando propuestas y ustedes votan y me dicen cuándo las reponemos, ¿sí? ¿Pero por tema? En tema, sí, en tema. Pero no me regañe. Oye, yo no te estoy regañando. Bájale el volumen y verás que suena más bonito. Pero es una pregunta, ¿las Señora. asesorías también aplican para virtuales así? ¿Asesorías? Sí. Uy, O sea, no. lo que sea en el horario. ¿Por qué no aprovechamos el horario de asesoría para reponer la clase que tenemos pendiente? O bueno, sí, hacemos asesoría. Pues sí. Nos conectamos a las horas que aparecen en el horario, ¿listo? ¿Y vamos a seguir haciendo las clases así todos? ¿O qué fue lo que usted dijo, profe, por grupos? No entendí, eso fue lo que me perdió. Por grupos.
No sé a qué te refieres. Vamos a... Yo voy a grabar algunas clases. Les subo las grabaciones a tema. Nos comunicamos por tema, aunque me gustaría que Melissa tuviera mi número para que por WhatsApp para que fuera un puente entre nosotros, ¿sí? Entonces, Melissa, si quiere, me escribe con su número y yo le escribo para... Es que no sé, Melissa me parece como más responsable. Sí, si no, después empiezan a mandarme por ahí gaticos con corazones. Vale, profe. Bueno, no, con Melissa. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana y mucho juicio, ¿no? No se vayan para la calle. Bueno, chao, que les vaya muy bien. Farra.